que el ejercicio de que les he dado en clase. Es la progresiva 0,0 y es la progresiva 0 más 0,20. Son las dos progresivas y con esa información ustedes tienen lo suficiente para poder encontrar los volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Es primero determinar, finalmente para determinar un volumen se debe determinar las áreas. Para determinar las áreas dentro del texto hay varios procedimientos para determinarlas. Dentro de algunos procedimientos están las de coordenadas, está por papel milimetrado, está con planímetro. El método que ustedes elijan no hay ningún problema, pero debe de darles finalmente un área de 125 para la primera área, la progresiva 0 más 0,0, y un área 2 de 106.3 para la progresiva 0 más 0,20. Eso es analizando el total del área y el total del área. Entonces, si yo he determinado el área por el método de planímetro, coordenadas, gráfica, lo que ustedes hayan determinado, el volumen de relleno, en realidad no es de corte, el volumen de relleno es el área 1 más área 2 por la longitud sobre 2. ¿Cuál es esta longitud? La longitud son los 20 metros que están comprendidas entre las dos progresivas. Entonces, si yo tengo los 20 metros en las dos progresivas, reemplazando en la fórmula ya sea de corte o ya sea de relleno, van a tener que el valor es 2.312 metros cúbicos. Entonces, esta por línea recta es conceptualmente sencilla. Es sencillo, es simplemente promediar las áreas por la longitud dividido entre 2. Entonces, el volumen de relleno, eso está mal, no es corte, el volumen de relleno es 2.312.55 metros cúbicos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hay una curva a la derecha? En este caso, de un radio que se está dando de 10 metros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se corrige? ¿Cuál es el concepto de corrección? Si se fijan ustedes, esta línea del medio representa los 10 metros, o sea, los 20 metros de longitud. Pero como es curva, la línea que está por el exterior va a tener más de 10 metros y la línea que está por el interior va a tener menos de 10 metros. Entonces, ¿en qué consiste la corrección de volúmenes? En definir esa longitud que hay en la externa y definir la longitud que hay en la interna. Si yo defino esa longitud, yo podré compartir yo podré corregir, mejor dicho, las diferentes longitudes. Entonces, hay varios procedimientos, pero todos están en base, finalmente, a la determinación de la excentricidad. La determinación de la excentricidad también es un procedimiento que puede ser variado. Ustedes ya han debido ver la determinación del centro de inercia de un área definida. Entre algunos conceptos, la inercia de un rectángulo tendrá que ser a la base a la mitad, pero la inercia el centro de gravedad, perdón, de un rectángulo es la mitad. El centro de gravedad de un triángulo es a 1/3. Quiere decir que nosotros lo que debemos de encontrar para la excentricidad de una figura es determinar la distancia al centro de gravedad. Yo he seguido este procedimiento, pueden seguir ustedes cualquier otro, al que sigue el texto, hay otra información para determinar la excentricidad, pero finalmente lo que se necesita es saber la distancia al centro de la excentricidad. Esto quiere decir que ustedes van a encontrar la distancia que hay desde aquí hasta el centro de gravedad de alguno por la parte izquierda y desde aquí hasta el centro de gravedad por la parte derecha. El resultado que ustedes deben de encontrar es la distancia al centro de gravedad que se determina a través de determinar las distancias al centro de gravedad de las figuras parciales, haciendo la sumatoria y luego dividiendo por el área total.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy distribuyendo áreas en la parte izquierda, o sea, toda esta parte izquierda por una parte, y luego analizo toda la parte derecha por otra parte. Entonces distribuyo 1, 2, 3 del lado izquierdo, 1, 2, 3 del lado derecho en la progresiva 0, 0, luego haré lo mismo para la progresiva 0 más 0, 20, quiere decir a 20 metros de la progresiva 0, 0 que estoy analizando. Entonces voy buscando alto, ancho, determino área y busco su centro de gravedad. Su centro de gravedad va a ser este valor de 5 más a 1/3 de 5, que va a ser 6.67. Lo propio, la figura 2 va a ser 5 por 5 es 25, esto no hay que dividir entre 2. Al centro de gravedad está esta a la mitad de su base, entonces es 2.5. Y aquí hago una multiplicación de la longitud por el área por el centro de gravedad. Esta área por el centro de gravedad simplemente la sumo para dividir con el área total, que me va a dar el valor que yo necesito, que esta es la excentricidad en el lado izquierdo, que es este valor. Quiere decir que de este punto hasta 3.57 se encuentra el centro de gravedad, que es el concepto de excentricidad. Lo mismo hago por el otro, voy identificando las áreas, área 1 a 2, base por altura, voy viendo su centro de gravedad, hago la multiplicación del área por el centro de gravedad, hago la sumatoria, lo divido entre el área total y tengo el segundo valor al lado derecho. Ese es el procedimiento para determinar la excentricidad tanto para el lado izquierdo y para el lado derecho. Lo que yo debo de hacer es determinar esos mismos valores, la excentricidad tanto en la progresiva 0, 0 como en la progresiva 0 más 0, 20, que se determina de la misma manera. De la misma manera, yo he determinado de nuevo A1, A2, A3 y por el lado izquierdo, A1 y A2 por el lado derecho. Hago su área, busco su centro, multiplico el área por su centro, hago la sumatoria, divido entre el área y tengo la excentricidad al lado izquierdo. Hago lo propio en el lado derecho, área por el centro de gravedad, área por el centro de gravedad, multiplico los dos, sumo, divido entre el área total y tengo la excentricidad al lado derecho. Entonces, yo con este procedimiento, como les digo, hay varios procedimientos, ustedes ya lo han debido ver en estructuras isostáticas, se ve mucho de lo que es la inercia normalmente tiene que ver con el centro de gravedad, y este procedimiento es un procedimiento que se puede utilizar cuando yo tengo figuras conocidas. Cuando no se tiene figuras conocidas, se tiene figuras, se puede hacer por integrales y demás procedimientos. Pero da la casualidad que tiene figuras conocidas y nosotros podemos encontrar las áreas y su centro de gravedad para finalmente determinar la excentricidad del lado izquierdo y la excentricidad del lado derecho, tanto en la progresiva 0 más 0, 0 como en la 0 más 0, 20. ¿Qué es la excentricidad? Fíjense, la excentricidad que presenta el centro de gravedad del volumen considerado respecto al eje trazado, toma el valor positivo si corresponde al exterior y negativo si corresponde al interior. ¿Cómo se corrige? Una forma fácil de corregir es justamente esta, que es la corrección, o lo que necesitamos corregir es la distancia. O sea, si se fijan ustedes, la progresiva que nosotros tenemos está en función del centro del centro. Nosotros tenemos una progresiva a partir del centro. Quiere decir que la progresiva va desde o sea, va por el medio. Entonces, la longitud por el medio, como les indicaba, es 20 metros. Esa es la distancia entre progresivas. Pero si se fijan ustedes, las progresivas o las distancias, si mi centro de gravedad está desplazado, como han visto el desplazamiento,
en el centro de gravedad en la izquierda y el centro de gravedad en la derecha, está desplazado, lo que representan estos valores. Lo que representa estos valores era que está desplazado finalmente en esta parte, está desplazado 3,57 metros a la izquierda y aquí está desplazado 5,93 metros a la derecha. Entonces, estos valores de desplazamiento al centro de gravedad va a ser 3 metros por acá y 5 metros por acá. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la corrección de volúmenes? O sea, ¿cuál es el volumen finalmente cuando una radio de curvatura es igual a 10 metros? Lo que yo voy a hacer es utilizar esta fórmula que me dice que la corrección que yo debo de hacer es la longitud entre progresivas, esta es la D, esta sería 20 metros, por el radio más menos la excentricidad. ¿Qué excentricidad vamos a tomar? Teníamos una excentricidad finalmente en el lado izquierdo teníamos una excentricidad de 3,57 y en el lado derecho, o sea, mejor dicho, en el lado izquierdo teníamos 3,68. La excentricidad que vamos a tomar para corregir es el promedio de la excentricidad al lado izquierdo, quiere decir 3,57 más 3,68 dividido entre 2. Entonces, esa excentricidad me va a dar la corrección de la distancia de progresivas. Fíjense que si la curva está girando al lado derecho, aquí debe de sumarse, o sea, quiere decir que la longitud de progresivas es más grande. Entonces, la excentricidad en este caso se suma. Por eso, quiere decir que la longitud corregida, cuando trabajamos con el área izquierda, cuando gira a la derecha, la longitud corregida debe ser más grande, debe sumarse. Pero en la parte derecha, la longitud se comprime, o sea, porque es una longitud mayor, entonces la corrección debe de restarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es corregir esa longitud. Era 20 primerito, 20 representa lo del medio, y en la izquierda es más grande, se corrige con la excentricidad se suma a la excentricidad, y tenemos que antes era 20, ahora es 27,26, o sea, es más grande de 20. Y en cambio, a la izquierda lo que tenemos que hacer es restarle esa excentricidad. ¿Qué excentricidad hay que restarle? Hay que restar el promedio de las excentricidades a la derecha, en este caso 5,92 más 5,417 dividido entre 2, esa es la excentricidad que debe utilizarse en la fórmula de excentricidad, multiplicar por el radio, dividido por el radio, y es que tenemos la corrección o la longitud corregida al lado derecho. Entonces, si nosotros ya tenemos las correcciones de longitud, o sea, aquí que es más larga y aquí que es más corta, ya no va a ser 20 metros, lo único que tenemos que sacar es el volumen a la derecha, que es simplemente por esa longitud corregida, el volumen a la izquierda, que es por esa longitud corregida, que es más grande, y el total va a ser simplemente la suma de los dos volúmenes, tanto izquierda como de derecha. Eso significa que el volumen corregido ya va a ser 1791, que estamos corrigiendo el volumen que podría ser en plano. Fíjense que la diferencia de 1791 al cálculo simple que se ha realizado para 10 metros, 2312, implica que hay 400 casi metros cúbicos de diferencia por analizar la curvatura en 10 metros de radio. El mismo procedimiento es para el otro, es las mismas áreas, simplemente que las correcciones ya no corresponden a corrección de 10 metros, sino de 500 metros. Fíjense que la longitud corregida ya no varía tanto, antes era 8 metros, ahora es 19,77, apenas ha variado 33 centímetros, 23 centímetros en realidad. El otro era 20, ahora es 20,15, ha variado apenas 15 centímetros. Por lo tanto, la corrección de volúmenes es 2,302, que a diferencia de lo que teníamos en el radio
de 2.312 hay apenas 8 metros cúbicos de diferencia. Eso implica que mientras más grande el radio de curvatura, menos será la corrección de volúmenes debido al radio de curvatura. Este es un procedimiento que se hace para cuando las dos secciones son del mismo caso, en este caso relleno. Ustedes lo que deben de hacer es hacer el mismo procedimiento, separar en izquierda y derecha, sacar las excentricidades tanto izquierda y derecha, y trabajar con corte-relleno en vez de trabajar corte-corte o relleno-relleno, y corregir los cuatro volúmenes que corresponden. Entonces el procedimiento es el mismo, sino que hay que sacar con la fórmula desglosada, no con la fórmula simple, que en este caso es A1 más A2 por L sobre 2, sino que hay que utilizar la fórmula compuesta, donde saca volúmenes de corte y volúmenes de relleno. Lo único que va a cambiar va a ser la longitud entre progresivas cuando se corrigen las excentricidades, tanto a la izquierda como a la derecha. Si gira a la derecha, como es este caso, el área de la izquierda aumenta y el área de la derecha disminuye, pero si el giro es a la izquierda, la longitud de la derecha aumenta y la longitud de la izquierda disminuye. Entonces, arriba se suma y abajo se resta. Ese es el procedimiento para corregir volúmenes por la influencia de la curvatura. ¿Dudas, consultas, preguntas? Inge, en esa parte la excentricidad, ¿puede volver a explicar, por favor? La excentricidad. Bueno, ustedes ya han visto, ya han debido o tendrían que haber visto, eso se ve en estructuras isostáticas. Pero no hay problema, este es un procedimiento, puede ser uno, hay otros varios, el que ustedes utilicen, no hay ningún problema. Pero ¿qué es la excentricidad? La excentricidad es la distancia hacia el centro de gravedad de una figura. Entonces, lo que tienen que hacer es encontrar el centro de gravedad de esta figura, el centro de gravedad de esta figura, el centro de gravedad de esta figura, y tienen que encontrar el centro de gravedad de esta figura. Ese es el concepto de determinar la excentricidad que tienen las figuras. Entonces, ¿cómo se determina esa excentricidad? Se comienza a determinar las áreas y se determina la distancia a su centro de gravedad. Por decir, del área 1, su base es 5, su alto es 5, entonces su área será base por altura dividido entre 2, que es 12.5. Su centro de gravedad respecto a la mitad de la figura, o sea, estamos hablando respecto al 10 en X, respecto al 10 en X. Entonces, fíjense, aquí hay 5 más 1/3 de 5. Entonces, 5 más 1/3 de 5 va a ser 6.67. Ese es la distancia al centro de gravedad de esa figura. Lo que nosotros necesitamos determinar es la distancia al centro de gravedad, no solamente de esa figura, sino de las 3 figuras compuestas del lado izquierdo. Para eso yo tengo que hacer el mismo procedimiento a las 3 figuras, a la 2, a la 3, y hago la multiplicación de su área por su centro de gravedad, hago la sumatoria, esa es una fórmula para determinar el centro de gravedad, eso lo tenían que haber visto en isostáticas. Una vez que determino la sumatoria de la longitud por el centro de gravedad, lo divido entre el área total será la sumatoria de las 3 áreas pequeñas, y me va a dar como resultado la excentricidad al lado izquierdo, quiere decir la distancia que hay entre la mitad de la figura hacia el lado izquierdo, que es 3,57 metros. El mismo procedimiento es para la derecha, el mismo procedimiento es para la siguiente figura, y yo con eso voy a determinar o determino finalmente las excentricidades en las dos figuras. ¿Cuál es lo que se debe de hacer? Es determinar las áreas parciales, por eso he dividido en áreas conocidas, y he determinado las áreas parciales y determino la distancia a su centro de gravedad,
y con eso voy a determinar la excentricidad en la progresiva 0, 0 y en la progresiva 0 más 0, 20. Una vez que he determinado las excentricidades, yo hago uso de una fórmula conceptualmente simple, que es esta fórmula, la corrección de la longitud. ¿Qué es la corrección de la longitud? No es más que el análisis que se hace en una curva. En esta curva, la longitud que tenemos entre progresivas es 20. Pero ¿qué es lo que pasa en la longitud que tenemos en estas, cuando se desplaza hacia la izquierda o cuando se desplaza a la derecha? Esas longitudes son mayores por arriba y menores por abajo. Quiere decir que cuando yo giro a la derecha, más longitud habrá en el área izquierda y menos longitud habrá en la parte derecha. Entonces, yo tengo que desglosar, según este concepto de corrección, tengo que desglosar en dos partes. Tengo que desglosar una parte derecha y una parte izquierda, tal cual he determinado las excentricidades. Yo he determinado la excentricidad primero para la parte izquierda y luego para la parte derecha. Entonces, esas dos excentricidades que calculo son los nuevos radios de curvatura. Quiere decir que mi radio de curvatura ya va a ser más grande en la izquierda y va a ser mi radio de curvatura más pequeño en la derecha. Ahora, si yo he determinado ya las excentricidades por fórmula para trabajar, ustedes tienen que, para determinar la excentricidad, lo que tengo que hacer es encontrar para corregir la excentricidad, tengo que encontrar la excentricidad y tengo que sumarlo al radio y dividirlo entre radio. Entonces, si yo hago eso, voy a encontrar una nueva longitud o una nueva progresiva. Eso quiere decir que ya no va a ser 20 metros lo que corrijo en la derecha, sino va a ser 8,66 si utilizo esta fórmula, y en la izquierda va a ser 27,26. Quiere decir que hay más longitud aquí en la izquierda y hay menos longitud aquí a la derecha por el efecto de la curvatura. Entonces, si utilizo la fórmula y hago utilizar esa fórmula y hago A1 más A2 dividido entre 2 por la longitud, ya no la longitud de 20 metros, sino la longitud corregida, voy a encontrar este volumen derecha, voy a encontrar este volumen izquierda, sumo los dos y va a ser el volumen corregido cuando hay un radio de curvatura a los 10 metros. Se hace el mismo procedimiento, ya no son 10 metros, son 500 metros, se vuelve a encontrar la longitud corregida a la derecha, la longitud corregida a la izquierda, se suma y van a salir los volúmenes de corrección. Entonces, la excentricidad es la distancia al centro de gravedad de la figura por el procedimiento que ustedes deseen. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Hay alguna otra consulta, duda, pregunta? Bueno, jóvenes, de todas maneras, tienen ahí el ejemplo que les he dado, verifiquen los números, es sumar, restar, multiplicar, tienen todos los elementos para determinar áreas, volúmenes, distancias al centro de gravedad. Si quieren utilizar otro procedimiento para determinar las excentricidades, ahí me parece algunas otras fórmulas en el texto que lo pueden utilizar, no hay ningún problema. El concepto es ese, corregir la distancia de progresivas, tanto a la izquierda a la derecha, para poder corregir los volúmenes finales por el efecto de la curva. Si es que no hay dudas, consultas, por favor no se olviden de mandar su nombre y su apellido en mensajito de chat. Primero su apellido, luego su nombre, con fines de asistencia y si es que no hay más consultas, pueden desconectarse sin ningún problema. Y sobre el proyecto, ¿puede dar un poquito más de tiempo, por favor? ¿Para cuándo está la presentación de la parte esta, la última? Para hoy. Para hoy. ¿Para hoy? Sí. Ya, lo voy a ver.
no hay ningún problema, lo voy a ver para hasta el siguiente, hoy es miércoles, ¿no? Hasta el lunes lo voy a emplear lo que era para hoy. Bueno, gracias. Gracias, señor. Gracias, Inge. No hay problema. ¿Hay alguna otra consulta, duda, pregunta más? ¿La tarea también puede ser, por favor? ¿Qué tarea? ¿Qué tarea está? Sí, esa tabular, esa. Ya les voy a dar un día más, esto ya le he ampliado hasta el día de hoy, me parece. Hasta mañana para que puedan revisar y ver sus formas. Ya, gracias. ¿Hay alguna otra duda, consulta, pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, consultas ni preguntas, nos encontramos de nuevo el siguiente lunes. Ya les mando el link correspondiente. Bueno, Inge. Bueno, hasta luego. Gracias, Bueno, hasta Inge, luego. gracias. Luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Álvaro. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Nicole. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Kimer. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Robert. Hasta luego, Inge. Hasta luego.